Diuco Digital TV. Diuco TV Digital. Michel Slagen es el director de cultura de la AMIA, es doctor en filosofía, multipremiado y reconocido en todas partes. Gracias por estar aquí en este último programa de Laberinto Argentino. No, por favor, el agradecido soy yo por haberme invitado, la verdad que es un honor estar aquí. Director de cultura de la AMIA. Tal vez dentro de la comunidad está muy difundido cuáles son sus actividades, pero para el público en general no. Y sería interesante que nos contaras un poco cuál es la agenda y Sí, es verdad. El Departamento de Cultura es justamente hoy estaba entregando el informe de gestión, el resumen anual del 2022 y el del último trimestre. Es un departamento que ofrece cursos, conferencias, ciclo de ópera, teatro, conciertos. Abierto al público en general. Abierto a todo el público, a todo el público. No hace falta ser ni socio de AMIA ni ser de la comunidad judía. Está abierto a todo el público. Simplemente basta entrar a la página de AMIA Cultura como para poder anotarse, como dije, cursos sobre idiomas, cursos de hebreo, de inglés, francés, portugués, italiano, cursos sobre coaching, cursos sobre historia, literatura, apreciación musical y, por supuesto, ciclo de ópera, teatro, conciertos, tanto virtuales como presenciales en el propio auditorio de AMIA, en el mítico edificio de la calle Pasteur 633. Muchas de esas actividades gratuitas, porque la idea es democratizar la cultura y que nadie se quede fuera de los contenidos por una cuestión económica, y lo que tiene un mínimo arancel es simplemente para hacer una especie de retorno de gastos y poder continuar con esa actividad, pero siempre de forma y mucho más económico de lo que la misma oferta puede encontrarse en el mercado. Esa es la idea, ¿no? Uno a veces se pregunta, en los casos donde se trata de entidades que tienen un perfil, en última instancia, religioso, ¿cómo es la integración con la sociedad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la vinculación dentro del contexto internacional que tiene la AMIA? Bueno, la AMIA la verdad que es una institución, yo la defino como modelo en Argentina porque es el centro administrativo de la comunidad judía, totalmente integrada con otras comunidades, el círculo armenio, el círculo islámico, el centro armenio, la comunidad católica, apostólica, romana y las comunidades cristianas en sus diferentes vertientes, con una mancomunión absoluta, trabajando en conjunto, e integrada como toda la comunidad judía a la Argentina. La integración es 100%, digamos, tanto en el quehacer profesional como en el quehacer cotidiano. La verdad que Argentina, yo siempre digo, y lo dije en el C40 hace poquito cuando yo estuve invitado a publicar sobre la contribución de las religiones, en mi caso el judaísmo, a el problema y al cambio climático. Yo dije, Argentina es uno de los países modelo en el mundo en lo que es el diálogo interreligioso y la convivencia interreligiosa. Bueno, vos has tenido un reconocimiento muy importante de la jerarquía eclesiástica. Sí. Y bueno, contanos en qué consistió y después continuamos. Sí, el Papa Francisco en el 2017 me nombró, porque él es el que nombra a los miembros de la Pontificia Academia para la Vida. Así es. Que sería la Academia Vaticana en Ciencias Bioéticas, ¿no es cierto? Y yo fui el primer rabino como miembro titular de esa academia, así que por supuesto para mí es un punto de inflexión en mi carrera, porque es una proyección internacional en donde ser miembro del máximo organismo en la disciplina bioética, la verdad que es todo un desafío, es una responsabilidad muy grande. ¿Qué me parece? Y ahora en el 2022, porque la membresía es quinquenal, y ahora en el 2022 renovó esa membresía por 5 años, que dice que por ahora vamos haciendo las cosas bien. Bueno, a vos no te fue tan mal, diríamos. Y la verdad que, sí, la verdad que yo voy todos los años, porque todos los años se hace la asamblea anual, claro, para tratar temas sobre los cuales nosotros publicamos papers. Y la verdad que cada vez que lo veo se lo agradezco porque sinceramente me tomó de sorpresa. Me tomó de sorpresa. A mí aquí me lo anunció el monseñor Bochatey, Alberto Bochatey, donde me llamó por teléfono. Yo lo conozco a él desde el Instituto Bioético de la UCA, Instituto de Bioética de la UCA. Y él me notició, la verdad que yo no tenía ni idea, y como no es una membresía que uno tiene que aplicar, sino que
hay todo un consejo que expone currículums de personas que influyen, publican y que tienen una expertise académica que ellos consideran valorable como para proponerse. La verdad que yo no tenía ni idea y la verdad que fue una muy grata noticia. Sí, y es grata, y además esto que vos destacás, ¿no? Que es el tema de la convivencia, el hecho de fijarse objetivos comunes. Ahora, a mí lo que me preocupa mucho es que a veces uno ve el discurso de los medios o de algunos dirigentes políticos o dirigentes sociales en general, ¿no? Y todavía siguen pensando que estamos en la época de las cruzadas. A ver, sí, yo muchas veces distingo lo que son los discursos de los medios respecto de esos mismos discursos cuando ya no están en los medios, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo no sé, digamos, hay sí un movimiento destradicionalizador muy evidente y por sobre todo en la pandemia, al menos yo noté y yo he publicado sobre un deliberado silenciamiento del fenómeno religioso, no importa cuál sea. Sí, sí. Y creo que eso va en detrimento de la sociedad porque la religión tiene mucho para aportar dentro de los cánones religiosos. Un ejemplo muy claro fue, me acuerdo cuando volvimos en el 2020, en febrero, creo que fue el primer día de marzo, de la Asamblea en el Vaticano, inmediatamente nos pusimos a trabajar para realizar un protocolo de triage plena, o sea, casi en las vísperas de la pandemia, ¿sí? Habíamos visto lo que estaba pasando en Italia, muy grave, y nos pusimos a desarrollar un protocolo de triage y de asignación de recursos vitales, por ejemplo, los respiradores. Y eso lo desarrollamos muy rápidamente con el padre Rubén Revelo, que es el actual director del Instituto Bioético, y también con otros bioeticistas de otras religiones, mormones, musulmanes, evangélicos, ¿no es cierto? Y habíamos trabajado alrededor de 14, 15 horas por día en eso. Al mes y medio ya habíamos sacado ese protocolo que no tenía nada que ver con lo religioso. Estaba basado en los protocolos éticos y en las normativas éticas del informe de Belmont, del Código de Nuremberg, Helsinki. Sí. Lo tomó, gracias a Dios, la legislatura, le dio el beneplácito y se aplicó en muchos hospitales de la ciudad y también del Gran Buenos Aires. Luego fue exportado a Colombia, a Brasil, a México. Y yo me acuerdo que en una reunión yo había dicho, le digo, miren cómo cuando las personas se reúnen, y personas de religiones no solamente distintas, sino muchas veces distantes y opuestas, muchas veces, pero con un objetivo en común que es el bien público, logran la mancomunidad, es decir, lo que tienen en común para el bien público. Y creo que eso fue un ejemplo también para la política, que mientras que la política, y transversalmente, de todos los partidos políticos hablo, claro, se estaban peleando por egos, tratando de ver quién se da, quién se arroga un poco más, un poco menos, en un mes y medio se hizo un protocolo que, gracias a Dios, prácticamente no se tuvo que aplicar, la verdad que eso hay que decirlo. Sí. Pero creo que eso fue un ejemplo de diálogo y de diálogo superador. Sí, ¿no es sobre cierto? todo porque, a ver, en cualquiera de estas religiones vos encontrás sectores ultras, Siempre, por ortodoxos, supuesto, claro. que es natural que eso suceda. supuesto, claro. Pero el hecho de que se pueda haber impuesto esta posición de diálogo me parece que es algo muy positivo. Claro, claro, porque nosotros, lo primero que yo me acuerdo que nos pusimos de acuerdo es, señores, acá vamos a ver qué es lo que tenemos en común. Y que ese denominador común sirva para todos, para aquel religioso, cristiano, judío, musulmán, mormón, evangélico, ateo, agnóstico, que sirva para todos. Claro. Y que sea superador del protocolo que ya estaba. Es que hay una condición humana, ¿no? Condición humana. Que privilegiar. Pero por supuesto, claro. Y de hecho el protocolo en ningún momento nombra ni la palabra Dios ni la palabra religión. Está hecho, digamos, omnet ormen, digamos, para todos. Para todos. Y en todo lugar. Tal es así que luego en Colombia, en México y en Brasil me llamaron particularmente para explicarlo porque ellos lo querían adoptar y el Ministerio para Asuntos de la Diáspora de Israel envió una distinción por esto de cómo la religión
contribuye técnicamente hoy para también resolver los problemas de la gente, los problemas actuales, digamos, ¿no? Sí, no, y evidentemente yo creo que el liderazgo de Francisco ha sido determinante, Sí, ¿no? sí, porque él ha apostado a esto. De hecho, Sí. él fue el que abrió la Pontificia Academia para la Vida para que sea una academia abierta a académicos más allá de la religión que tuviera y más allá también de las posturas que tuvieran, Sí, sí. digamos, ¿no? Con lo cual que sea realmente una academia, ¿no? Y que exprese la no un diversidad, concilio, ¿no? y que exprese la diversidad dentro de los términos académicos, pero que exprese la diversidad. Y yo creo que eso es muy, muy valorado, no solamente por los que no somos católicos, sino también por los católicos. Eso yo lo veo, lo escucho también, claro. Bueno, ¿cómo ves el año próximo? ¿Cómo ves este clima? No te voy a preguntar por el Mundial, pero sí este hecho de esta celebración, el hecho de la chica que le dan el móvil robado y lo devuelve, estos gestos que hemos visto, ¿no? Que de alguna manera nos sorprenden frente a tantos egoísmos que a menudo circulan por los medios. Sí, yo creo que si yo de fútbol no sé. No te voy a preguntar de fútbol, te pregunto no desde sé. el plano sociológico tal vez. Pero creo que habiendo visto una selección nacional basada en logros, en esfuerzo, en planificación, en falta de absolutismos, Sí. ¿no? De egolatrías absolutistas, ¿no? No digo chicos porque es gente grande, pero de muchachos con respeto, con humildad, con educación también en la relación interpares y también para con la gente, incluyendo al director técnico, obviamente. Sí. Creo que eso fue un ejemplo que está calando hondo en el argentino para que realmente podamos cambiar y podamos desde el pueblo dar ejemplo también a la política, de que el pueblo se construye con esfuerzo, con planificación, con trabajo, con dedicación, con humildad. Es decir, un país basado en logros y no tanto en metas. Es decir, la diferencia es que la meta muchas veces uno la alcanza por la suerte y el logro viene con una implicancia de un esfuerzo, como dije, de una planificación, de una pericia. Y creo que esto es una enseñanza y ojalá que sea el punto de inflexión para que realmente podamos reconstruir una ética nacional y liberarnos ya de esta ruptura muchas veces que uno ve entre la ética de la dirigencia en general y la ética de la gente. Hay como una ruptura entre lo que uno espera del dirigente y lo que obtiene del dirigente. En general, en todos los partidos No, políticos. fue una señal maravillosa. Y yo creo que fue de una unidad. enseñanza que si la podemos capitalizar, creo que podemos llegar a tener un punto de inflexión en cambiar el ethos en la Argentina, ¿no? Sí. Que incluye lo político, lo coyuntural, lo interpersonal cotidiano, la ética comercial también. La persona que encuentra una billetera va y la devuelve. La devuelve. Y que ya no es esa persona catalogada de, pero qué bobo, ¿cómo la va a dar? No, qué bueno, qué valores que tienen personas. Es decir, una sociedad basada en No sé valores. cómo se dirá en términos de la religión hebrea, pero yo lo veo como una especie de comunión, Claro. digamos, focalizada Tal en cual. la celebración, ¿no? Tal cual. Y eso si se puede construir a partir de esa común unión en 5 o 6 valores, nada más, éticos. Es decir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y respetarlos, creo que de eso muy fácilmente se puede hacer una política de Estado. Sí. Y a ver, los países que... Es lo que pensamos muchos, Y ¿no? claro, Realmente es que los países que salieron de la Segunda Guerra Mundial salieron adelante así, Exacto. diciendo, señores, basta, acá hay cosas que ya no se pueden tolerar más y hay cosas que hay que hacerlas de otra forma, olvidándose de las diferencias y tener esos 4 o 5 puntos en común. No es muy difícil, pero tenemos que estar... Yo siempre me acuerdo de una frase que me llamó la atención porque era muy similar entre Maimónides, el máximo jurista del siglo XIII del judaísmo y Sí. uno de los máximos juristas en general del judaísmo, sí. y Blas Pascal, 450 años después, en una época y en un contexto sociocultural y político totalmente distinto, los dos coincidieron diciendo que los valores, los mínimos valores bajo los cuales la persona y la sociedad debe moverse,
no son justificables por la razón, sino que tienen que encontrar su justificación en la propia aceptación de la gente, que es el fundamento de su propia autoridad. Claro. Entonces nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en esto vamos a ser intransigentes. Un consenso básico un sobre... consenso, Claro, un sí, consenso. sí, sí. Después discutamos de todo, pero en esto no transgredamos y demandemos que nuestra dirigencia tampoco transgreda. Y yo creo que con eso solo muchos de los problemas se van a resolver, porque yo siempre insisto de que el problema en Argentina no es un problema de saber. Estudiamos con los mismos libros que se estudian en universidades en Estados Unidos, Sí, en seguro. Europa, los libros son los mismos. El problema es ético, es a qué se le da la prioridad y sobre qué se decide. Ese es el problema. Que no es menor. No, Que no es menor. no es menor. Que no es menor. Pero que se puede resolver. Pues es una cuestión de decisión. Es axiológica. Vamos a terminar aquí la entrevista, pero ya te comprometo para venir otra vez. Y me gustaría ver cómo conviven el filósofo con el rabino. Ah, es una Pero pregunta esto, importante. digamos, merece un programa Sí, si estás de acuerdo. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, te agradezco mucho, Fischer Sagen, que es el director de Cultura de la AMIA y muchísimas cosas más, que ha estado aquí acompañándonos en el último programa del año de Laberinto Argentino.